Bienvenidos a un nuevo episodio de Two Chefs One Plate. Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente subestima, la ingeniería del menú. Porque un menú no es solo la lista de platos. Un menú es una herramienta de venta, es una herramienta de ejecución, muchas cosas en uno. Muchas veces la gente no se da cuenta, pero este puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito de un restaurante. Bueno, uno de los errores más comunes diseñando un menú es que el menú se crea basado a lo que el chef quiere cocinar, no necesariamente a lo que la gente quiere o el restaurante necesita vender. Yo creo que un menú debe responder tres preguntas básicas. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué se puede ejecutar de buena manera en la cocina? ¿Y qué lo hace rentable ese menú? Así mismo. Estadísticamente, este, de los restaurantes más exitosos del mundo, los menús son de menú corto. Los restaurantes tienen entre 20 y 30 ítems en el menú, donde 24, 25 es el promedio de ellos. Te estoy hablando de restaurantes exitosos, que ya tienen una fórmula que hace que facture. No, claro, bueno, el menú corto significa menos merma, mejor control alimentario, mejor fluidez en el negocio, en el proceso de la cocina, al igual que en el de al frente, y mayor velocidad en el servicio. Sí, que definitivamente estas son cosas que son claves para el funcionamiento. Y una cosa va atada a otra, no son cosas que funcionan por parte separada. Este, vamos, vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a hablar con menú en mano, ¿ok? Este, mm, ojo, te voy a dar, por ejemplo, un restaurante que al ser de comida asiática, o ser, vamos a decir, sushi o este tipo de cosas, normalmente son restaurantes que los menús son larguísimos, Ujú. ¿ok? Hay restaurantes que creen que por ofrecer más rol o más opciones, este, basadas en eso mismo, este, cree que van a funcionar mejor o vender más, ¿ok? Este, Te voy a dar como ejemplo Sosaki Omakase, este restaurante está aquí en la Florida Central, en Winter Garden. Tiene un menú súper corto, lo cual tiene un menú súper corto y tiene tan buen funcionamiento que tiene por varios años consecutivos el reconocimiento de la visita de Michelin acá en la ciudad. ¿Ok? Este, Tiene una rotación de ingredientes bastante rápida, lo cual les permite tener ese producto fresco todo el tiempo. Una producción que evidentemente pueden sincronizar al máximo detalle y las personas muchas veces creen que no, pero esas cosas marcan bastante la diferencia. Sí, Dame uno que tú creas que tiene un menú que corresponde a lo que estamos hablando de la ingeniería del menú. pues fíjate, esto del menú corto o más concentrado y que pueda tener mejor fluidez es algo muy importante que mucha gente no se da cuenta. Pero yo tengo sí otro ejemplo. Este restaurante es un restaurante pequeño,
lleva unos años en el distrito de Mills, se llama The Strand, está en una esquina, pero porque el restaurante es pequeño, el menú de ellos tiene que fluir de una manera más restringida en cierto punto, cosa de que puedan proveer el servicio que ellos quieren dar, puedan proveer buena comida y todo sea una buena combinación. Este no es un fine dining, pero es un restaurante bastante elegante. El menú no es largo, pero sí lo cambian basado a las temporadas del año, cosa de que puedan utilizar o maximizar los ingredientes debido a la temporada. Si estamos ahora en invierno, pues fresas es algo que se da más, o el limón es algo que se da más, o está en mejor temporada, en mejor sabor en cuanto a eso. Y pues ellos utilizan ese hecho de que tienen un establecimiento pequeño para desarrollar el menú de una manera que fluya y que corra como debe ser. Está bueno, no lo he probado, pero me gustan esos sitios así, me gusta, sé que cuando voy a restaurantes que el menú está corto, no soy del que siente que estoy falto de opciones. Soy del que siente que de una vez me viene a la cabeza que seguramente está muy bueno, porque cuando tú tienes pocos platos, tienes más tiempo para dedicarle en la elaboración, tienes más tiempo para perfeccionarlo, y esos tiempos en la cocina se sienten en el plato. Así mismo, yo creo que este concepto que tenía hace quizás 15 20 años atrás, de tener un menú que tuviera 80 100 platos diferentes, no estaban muy definidos en el sentido de cómo hacer el menú de una manera más, no compacta, pero más fructífera en ese sentido. Es que, ¿cómo te explico? Es como complicado. Te voy a dar un ejemplo y no me gusta hablar de las cosas negativas o de lo que sea. Claro. Pero te voy a dar un ejemplo que por lo menos a mí me impacta. ¿Ok? Este, mm, la cadena de Cheesecake Factory, tiene un menú que en total tiene alrededor de 200 y pico de ítems. O sea, es muy, ojo, muy difícil tener una consistencia mira, ni que puedes tener la mejor cocina del mundo y es muy difícil que la consistencia del sitio sea buena. Ojo, recalcando que lo he visitado varias veces, me encanta el cheesecake de Cheesecake Factory, pero siempre tiene sus detalles. Yo creo que hacen mucho con tantos platos que tiene. O sea, podría tener más calidad con la mitad de los platos que tiene, que igual serían muchos, la mitad son muchos igual, podrían tener una mejor calidad. Estoy hablando de una franquicia que seguramente es exitosa, vende muchísimos millones de dólares al año, debe tener evidentemente con ese menú un gasto operativo bastante alto y una merma bastante elevada, pero mm, no estoy diciendo que no funciona. Los restaurantes así obviamente funcionan, pero a un costo mucho más grande. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que si voy a hablar de mi experiencia de chef y cuando me toca elaborar menús o diseñar platos o lo que sea, o sea, yo me baso más en la calidad que le puedo dar a un plato que en la cantidad de platos que puedo colocar. Claro, y tiene mucho sentido porque tú le dedicas el tiempo, le dedicas la esencia, te enfocas en ese plato
cosa de que ese plato sea perfecto para tus clientes y no enfocarte en 200 y pico de platos que quizás en algún momento dado no van a ser consistentes. Por eso te digo que, y eso es clave. El tener un buen menú diseñado va a elevar exponencialmente la necesidad o la visión que tiene el cliente ante lo que va a comer la operación del restaurante va a fluir mucho más. Un server que atienda, es difícil que pueda tener un conocimiento de 300 200 y pico, ciento y pico de ítems. Es difícil, o sea, no es que un server no lo pueda hacer, evidentemente que yo he tenido servers que yo siento que son fenómenos, pero es más difícil, ¿ok? Y cuando tú vas empezando, más cuando son restaurantes nuevos o conceptos nuevos o es nuevo para ti, tú lo estás desarrollando por primera vez, puede ser muy cuesta arriba ponerse todo eso, todo ese peso encima de esa cantidad de platos, de, de, de todas estas cosas. Bueno, honestamente, como una persona que empezó como server hace muchos años en un restaurante corporativo o una franquicia, lo que es Chili's todavía, que todavía es algo importante. Yo creo que ellos se han mantenido una clave importante en la comunidad, punto, alrededor de los Estados Unidos. Es muy difícil aprenderte más de 100 platos de una y a veces lo que te dan son una semana para entrenar. Lo mismo que se le da a la cocina, pero la cocina en ese sentido pues está dividida en diferentes estaciones. Pero sí, eso son detalles que no, a veces los dueños quieren poner tantas cosas en el menú para darle tantas opciones al cliente que no se dan cuenta o no quieren aceptar el hecho de que están sobrecargando al staff. Sí, normalmente eso genera más gasto, más desgaste, mm, más merma. Son cosas que evidentemente muchas veces, dependiendo del tipo de dueño, yo siento que en los restaurantes hay dos tipos de dueños. El empresario que entiende que es un negocio y que el restaurante tiene que correr como tal, y ese dueño que su sueño era poner un restaurante, le gusta comer, le gusta X y Z cosas, y quiere poner un restaurante de eso, pero no tiene una noción más allá que puede tener un buen paladar, puede tener una cierta visión, pero muchas veces, o para no decirte la mayoría de las veces, los dueños complican la misión más de lo que cualquier persona puede creer. Eso también es estadístico. La mayoría de los restaurantes son más productivos cuando el dueño está fuera de la operación del restaurante a cuando está. Y eso tiene mucho sentido porque ellos ejercen una presión en los empleados y a veces hacen hasta que los mismos empleados se pongan más nerviosos. Y ellos no lo ven así, claro está. Y como dueños operadores, pues se entiende que ellos quieren ver dónde está su inversión. Pero yo encuentro que pues a veces deben de ser un poquito más... No, no. En la vida del Señor hay de todo. Así Y mismo. créeme que yo he visto de todo un poco. Como he tenido dueños que me vienen con una idea, buena idea, pero porque sea buena la idea o el plato, no significa que tiene buena cabida en tu menú.
Eso me ha pasado más de lo que uno cree. Yo trato, o por lo menos yo trato de basarme mucho en poder con un producto hacer más de una cosa. Claro, Cuando los productos son de vencimiento corto, trato de involucrar más ese producto en otros platos para yo poder garantizar de que la merma me va a disminuir. Entonces, he tenido dueños que no entienden eso y hasta que tú no se lo pruebas, hasta que tú no le muestras con facturación que lo que tú estás hablando eh, era lo correcto. He tenido otros que evidentemente a la primera entienden que está muy bien, está buenísimo el plato, pero no es el plato que necesito en este momento. Por supuesto, este, uno siempre también trata de complacer un poco al dueño. Me ha tocado, lo coloco como plato del mes o coloco un especial con ese para una fecha específica, pero le hago entender al dueño que no es por ahí donde tenemos que buscar. Y trato, al principio lo hacía más como entiende que mi estudio me dice que no es así, pero después muchas veces no quedan convencidos y voy donde sí les castiga, que es los números. exacto. Hago una gráfica donde te estoy explicando qué va a pasar con este y qué va a pasar con aquel, y ahí con los números entienden o ven más la realidad. Claro, porque le está dando por donde duele. Donde duele siempre va a ser el bolsillo. Lamentablemente es la realidad. Si ellos no lo ven físicamente, no, muchos de ellos no lo captan de esa manera. Pero definitivamente, acuérdate que un buen menú decide qué es el restaurante y hacia dónde va, tú sabes, y quién es. Ayuda mucho con eso. Vamos, vamos a hablar un poco de experiencias que nos hayan pasado a los dos. Muchas veces la gente no lo cree, pero muchos restaurantes fracasan no por la falta de clientes, sino por la mala ejecución y la mala operación que tiene el sitio. A veces tú ves sitios que lo ves que están full de gente y uno como chef puede pensar, o como cliente puede pensar, uno no está facturando porque el Ujú. sitio está siempre full. Y si operativamente o el menú no está bien planteado, puede estar en pérdida todo el tiempo así esté full. Y estas son cosas que pasan más de lo que la gente cree. Claro, claro, porque tú puedes verlo full, pero tú no sabes si esa gente estaba esperando 2 horas para sentarse o 1 hora para sentarse, porque la cocina no ha sacado la primera ronda de mesas a tiempo, porque el menú no fluye como debe fluir. Es más de lo que te digo. Experiencias, me ha tocado, digamos que en mis épocas más de novato, este, aceptar cosas que sé que están mal y por complacer al dueño o, o por simplemente dudar de lo que yo sé que está mal, he puesto esos platos, digamos, en el menú que sé que no van a funcionar y que no va a tener una buena operatividad y a la larga con números le he demostrado al dueño que evidentemente él no estaba en lo correcto. Yo sí he tenido la dicha de que de una forma u otra los dueños, vamos a decirlo coloquialmente, me la han dado
cuando he tenido esos aciertos. Evidentemente, no me las sé todas, no es que acierto en todas, pero así como me la han dado, yo también la doy cuando yo no la he pegado. Cuando yo digo no la he pegado, me refiero a que, este, ponte que la ingeniería del menú estaba bien, pero yo metí un plato que para el cliente de ese sitio no era la mejor opción. En números estaba bien, en, en, en operatividad estaba bien, pero no era para el cliente que iba a ese sitio. Que ese es otro caso, ese es otro tema que vamos a dejarlo para otro episodio que seguramente en este hay mucha tela que cortar. Oh, definitivamente. Este, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, he creado un plato porque no, que yo quiero servir esto con esto, con esto. Desarrollamos algo con lo que tenemos, porque yo también trato de utilizar lo que ya tenemos como ingredientes y de ahí partir y crear otras cosas. Porque tú tengas prosciutto en el menú no quiere decir que lo vas a usar para un solo plato. Lo puedes usar para una diversidad de platos. Eso, por ejemplo. Lo mismo con la espinaca. La espinaca que es algo que tú sabes que se hace nada de 5 libras, te quedas con media y a la misma vez se daña rápido. So, no siempre tampoco le he pegado, pero de vez en cuando algunos resultan probando también la realidad del caso y la razón por la cual lo hice de esa manera. Pero ellos a veces son cabeciduros. No, a veces se torna difícil. Así. Voy con esas personas que están pensando abrir un restaurante, ya lo tienen y digamos que no están a gusto con lo que es el sitio. Si tú me preguntas, ¿qué le aconsejaría una persona que está por abrir un restaurante? Le voy a dar tres, cuatro consejos. El primero, empieza con un menú corto. Es más fácil tener un menú corto y si tú ves que tú tienes capacidad para más platos, irlo abriendo que tenerlo abierto y irlo cerrando. Al tener el menú largo o de muchos ítems en el menú, eso significa que tu gasto operativo va a ser mayor. Si no funciona, tu pérdida va a ser mayor. La operatividad va a ser mayor. O sea, vas a ir de una vez cuesta arriba. Y ya solamente con querer abrir el restaurante, ya es un reto. Pero si tú te pones cada vez más difícil ese reto para arrancar, va a ser más fácil caducar en el intento. ¿Ok? Ah, Ya probaste que funciona, que no funciona, me funciona por aquí, los clientes van por, mi clientela va en este sentido, lo vas guiando de menos a más. De más a menos, no es que no se pueda, pero tienes que estar consciente que tu bolsillo tiene que ser más grande, que tu paciencia también tiene que ser grande y es difícil ir todo el tiempo en contra de la corriente. Ojo, hay personas que lo logran, yo no estoy diciendo que no se puede, sí se puede, pero va a costar más. Y en este tiempo al costar más es dinero, tiempo, eh, hay que meterle ganas cualquiera que sea la forma, pero es más fácil ajustar las ventas cuando tu menú es corto y empiezas de menos a más, que si tú te equivocas o no vendes lo que tú quieres vender con un menú grande, las pérdidas van a ser considerables. asimismo, otra cosa que tienen que tener en cuenta es el menú no es un documento fijo, es una herramienta para desarrollar
El negocio es una herramienta de venta, es una herramienta tan importante en un restaurante que no son solo una buena decoración, buena música, buenos tragos. La comida también tiene mucho que ver, si no es la mayoría. Sí, la ingeniería del menú no es creatividad solamente, es estrategia y apuntar a ese público clave según el sitio que estás haciendo, según dónde está tu cliente, qué tipo de cliente, que ya eso lo veremos en otro episodio, porque, ¿sabes qué? Una de las cosas más, o de las cosas que yo aprendí cuando estudié, este, y no lo creía así. O sea, que yo no creía que la gente se tiraba de esos errores, pero en el transcurso de los años me he dado cuenta que es uno de los errores más comunes en ese emprendedor que quiere abrir su primer restaurante. Es que compran los equipos, hacen menú, hacen menú sin comprar los equipos y compran los equipos sin tener el sitio, sin saber dónde lo van a colocar, sin saber que ese sitio, la clientela es para ese concepto que ellos tienen pensado. Y esas son las cosas que me gusta hablar en el podcast y que quiero desarrollar lo más que pueda, porque siento que hay mucha desinformación y hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero esas pequeñas cosas no las pasa por alto. Y a la final una de las cosas que más duele en este negocio es el dinero y son cosas que te hacen perder bastante dinero. Asimismo, todos esos detalles son importantes, pero recuerda que al final un buen menú no solo se ve bien, pero se vende bien. Esto fue Two Chef One Plate. Where flavor meets debate. Síguenos, comenta, comparte este episodio. Recuerda, venimos con la ruta gastronómica en la Florida Central. Déjanos en los comentarios qué sitios quieres que visitemos. Ya pronto, final de mes, yo creo que estamos con esa ruta. Lo vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales. Nos encantaría que fuese y compartieras con nosotros la experiencia del sitio que vamos a conocer. Recuerda, venimos con más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.